El pastor quiere que enseñe esta clase, pero yo no sé cómo hacerlo. La educación cristiana es clave en el crecimiento espiritual de la iglesia. Todos los maestros necesitan instrucción para estar listos para el domingo. En este curso, la licenciada Raquel Herrera comparte de los métodos y principios básicos para hacer de la enseñanza un medio útil en la educación cristiana. Ahora con nosotros, Raquel Herrera. Hola, mi nombre es Raquel Herrera. Soy profesora del Seminario Bíblico Río Grande y es un placer para mí llegar hasta ustedes y presentarles este sencillo y práctico curso preparado especialmente para todos ustedes que participan enseñando la palabra de Dios. Como su nombre lo dice, son principios de enseñanza que nos ayudarán en cierta manera para preparar nuestras clases y estar listos para el domingo. Recordemos que cualquier ayuda que usemos para nuestra enseñanza es buena, siempre que tomemos como base la palabra de Dios. Esta primera lección será la base de nuestro curso, no solo para ti maestro, sino para ti que eres padre o madre de familia. Así que empezaremos con una pregunta y es la siguiente. ¿Qué es la educación cristiana? No puedo dar una definición de lo que es la educación cristiana sin antes explicar de dónde parte la educación. Siempre tendremos grandes dificultades al hablar de cualquier tema, y en este caso, de la educación, si no partimos de Dios, quien se reveló a nosotros para que conozcamos su voluntad y el propósito de nuestra existencia. Dios creó al hombre para su gloria y para que el hombre se gloríe en Dios. La palabra de Dios nos dice en Génesis 2, 16 y 17 lo siguiente: Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios desde un principio empezó educando al hombre. Le dio indicaciones precisas y muy importantes a Adán, desde el momento que estaba en el huerto. ¿Qué es lo que el hombre sí podía hacer según el versículo 27? Podía comer de todo árbol del huerto. ¿Qué no podía hacer? Bueno, no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál sería la consecuencia si no obedecía a las indicaciones de Dios? Bueno, la muerte. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el principio Dios empezó a enseñarnos para responder a él. ¿Qué pasó? El hombre desobedeció y las consecuencias están hasta hoy día. Dios dio al hombre la enseñanza correcta, pero el hombre decidió desobedecer. Es lo mismo que pasa en la actualidad, ¿no es así? Dios a través de los 66 libros de la Biblia nos enseña, nos capacita y toca a nosotros responderle, ya sea de manera correcta o negativa. Dios nos habla a través de su palabra en unidad, es decir, a través de la revelación escrita, la revelación encarnada y la revelación general. ¿Qué es la revelación escrita? Es la palabra de Dios, es la Biblia, por medio de la cual conocemos los principios inalterables de Dios. Gracias a la palabra escrita tenemos dirección en ella. El Salmo 119, 105 confirma esto que estoy diciendo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo es una guía y luz a nuestras vidas, sino Dios la inspiró con un firme propósito, y es que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Leamos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que
Entonces concluimos diciendo que la Biblia es la revelación escrita. ¿Quién es la revelación encarnada? La revelación encarnada es Cristo. Cristo como autoridad y el contacto divino con el hombre es la demanda que Dios pone sobre el corazón humano, a la cual puede haber una respuesta positiva o negativa. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 1 de este mismo capítulo nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En el original, verbo significa palabra, y la palabra es Jesucristo. Esta palabra sigue viva y puede perdonar tu pecado y el mío. ¿Qué es entonces la revelación general? La revelación general es su creación. Veamos lo que dice el Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que Dios nos habla a través de su palabra en unidad. Es decir, al creer en Jesucristo, estamos creyendo en su palabra encarnada. Al leer la palabra escrita, estamos siendo capacitados a través de ella. Y al contemplar la obra de Dios, o sea, su creación, estamos reconociendo la obra de sus manos. De la misma manera pasa con nuestras vidas. Nosotros debemos responder al Señor y a su palabra, no solamente en la iglesia, sino en el hogar, la escuela, la comunidad y en el oficio o profesión que fuimos capacitados. ¿Qué es entonces educación cristiana? Es el proceso de capacitar al creyente con los principios inalterables del Señor para servirle en el área que fuimos llamados y capacitados. Ahora bien, ya hemos visto que la educación fue dada por Dios, pero debemos contestar otra pregunta. ¿Quiénes son los responsables de la educación? ¿La iglesia? ¿Los padres? ¿Los maestros? ¿La comunidad? Podemos decir que todas estas instituciones tienen responsabilidad en cuanto a la educación, pero hablaremos primeramente del hogar, que es de donde parte la educación. Y para aclarar mejor el punto, empezaremos hablando de la educación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era la educación del pueblo de Dios? Quiero enfatizar solamente algunos principios básicos que ellos tenían para educar a sus hijos. La educación de los judíos se centralizaba en el hogar. La madre educaba a los hijos en los primeros años de sus vidas y más tarde el padre tomaba como su responsabilidad la educación del hijo varón hasta enseñarle un oficio. La madre enseñaba a la niña los quehaceres domésticos y la preparaba para el matrimonio. El padre enseñaba a los hijos la ley a base de repetición y de preguntas. El niño debería aprender de memoria la ley. Ellos dedicaban el tiempo necesario para enseñarles a sus hijos no solo una porción bíblica, sino toda la ley, empezando por Levítico y después los demás libros del Pentateuco. El pueblo de Dios tomaba muy en serio lo que dice Deuteronomio 6 al 9 y vamos a leerlo. Dice de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los principales objetivos de este mandamiento eran los siguientes. Primero, que los niños llegaran a conocer y a temer a Dios. El segundo, que el niño conociera y recordara la manera en que Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Y el tercer objetivo lo encontramos en Proverbios 22:6.
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ellos educaban para el futuro. A continuación quisiera darle algunas sugerencias para usted que puede hacer en el hogar. Los padres que desean aceptar esta responsabilidad deben tomar en cuenta lo siguiente. Número 1. Enseñe con el ejemplo. No se le puede enseñar al hijo lo que no se tiene ni se hace. La vida cristiana del hogar depende de la vida cristiana de los padres de familia. Ellos son el espejo en el cual diariamente se ven los hijos. Número 2. Escudriñe la palabra de Dios con su familia. Esto significa que debe establecer una hora del día para sentarse con su familia y estudiar la palabra de Dios. Los judíos usaban para enseñar a sus hijos, aparte de la ley, el altar. ¿Qué era el altar? Era una estructura de piedras o de tierra sobre la cual se ofrecían sacrificios. El altar significaba 3 cosas. La primera, les recordaba su condición de pecado. La segunda, les recordaba la autoridad divina, pues allí adoraban a Dios. Y la tercera, les recordaba la necesidad del perdón de sus pecados. El mejor lugar para practicar estos principios es el hogar, a través del culto familiar. Lea y escudriñe la palabra de Dios y enséñala a sus hijos, y más tarde ellos lo harán con sus propios hijos. Hágalo en la hora más adecuada del día. Reúnase con sus hijos, su esposa, y tengan su culto familiar. El padre o la madre puede explicar el pasaje bíblico, y si usted cree que no puede hacerlo, entonces compre un libro de guías, una guía de lecturas diarias. Pero es importante que lo haga, su culto familiar. Bien, número 3. Viva una vida de experiencia con el Señor. No se trata solamente de que los niños aprendan conceptos o principios básicos de memoria, sino que aprendan a vivirlos. La tarea es mucho más difícil. Es comunicar vida espiritual en base a cada experiencia diaria de la vida de una manera personal con el Señor. Cuando el niño ve a sus padres orar y esperar en el Señor por cada problema y necesidad que tienen, ellos se involucrarán y serán vivencias que nunca se les olvidarán, vivencias que les será muy fácil practicar. Número 4. Sea constante. Sea constante en la educación de sus hijos. A los niños se les olvida fácilmente las cosas, así que es necesario repetir y repetir lo que usted quiere que aprendan. Y esto no es algo nuevo, pues recordemos que Dios lo recomienda en Deuteronomio 6:7, que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A través de la constante educación, ellos van a ir modificando su carácter y su vida, ya sea para bien o para mal. Bueno, esto depende de los padres, ¿verdad? Punto número 5. Esté dispuesto a contestar las preguntas de los niños. La conversación informal y las preguntas que los hijos hacen a los padres son 2 buenas maneras de poder enseñarles, pues llegará el tiempo en que el niño será un joven y ya no tendrá preguntas para sus padres, pues él ya habrá formado su propio criterio y más bien ya será una persona crítica hacia los demás. Bueno, es una tarea bastante difícil, ¿verdad? Pero vale la pena hacerlo. Muy bien, hablemos un poco ahora en cuanto a la educación de nuestros tiempos. En la actualidad, la mayoría de los países latinos, la educación es diferente, pues la hemos dejado en manos del Estado. Entonces, desde muy temprana edad, los niños están en manos extrañas y la educación en el hogar cada vez se deteriora más, pues los padres trabajan la mayor parte del día. Así como los padres se preocupan porque sus hijos aprendan a gatear, a caminar, a comer, también deben preocuparse por su formación espiritual en su temprana edad. Y esto no se logra con llevarlos una vez a la iglesia
Es una tarea de todos los días. Es por eso la recomendación a los padres que tienen hijos pequeños que a lo menos uno de los dos deje de trabajar para ayudar a sus hijos en su temprana formación. Hay un dicho que dice: deja correr al niño los primeros 6 años de su vida y después no lo alcanzarás. Qué verdad tan grande, ¿verdad? Es importante que los niños vistan y coman bien, pero es muy importante que conozcan a Dios y aprendan a obedecerle y temerle. Los judíos enfatizaban mucho el respeto hacia sus padres y hacia sus mayores, pero ellos mismos eran ejemplo, pues ellos respetaban y obedecían a sus mayores y obedecían y respetaban a Dios con el firme propósito de hacer su voluntad. Si queremos que los jóvenes respeten a sus padres y a sus autoridades, enseñémosles con el ejemplo, desde pequeños, a respetarse a sí mismos, a respetar a sus mayores y de igual forma aprenderán a temer y a obedecer al Señor. La educación en la mayor parte de los países latinos es laica, es decir, que no tiene carácter sacerdotal o dependencia de cualquier opinión confesional, pero con tristeza vemos que nuestras escuelas públicas están infiltrando en la mente y el corazón de los estudiantes las ideas marxistas, socialistas, el ateísmo e inclusive la idolatría. Y como la educación es gratis, nos conformamos con enviar a los hijos a las escuelas para tener una buena preparación para el futuro del joven y finalmente del profesionista. Pero, ¿qué está pasando con su educación espiritual? La hemos tomado como algo muy aparte, como algo que solamente se aprende en la iglesia y que no tiene por qué mezclarse con los estudios universitarios del joven. Al principio dije que somos una unidad, que tenemos que responder a Dios en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el hogar. No podemos tener una personalidad para cada esfera de nuestra vida. Quisiera retarle y animarle que tenemos el deber de comenzar a establecer escuelas cristianas, dirigidas por maestros cristianos para ofrecer a nuestros futuros profesionistas una perspectiva diferente de la vida, tomando como base la palabra de Dios. Mi reto para terminar esta lección es: ¿qué estoy haciendo para mejorar la educación de mis hijos? Y para ti, maestro, ¿qué estoy haciendo en pro de la educación como profesionista que soy? Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima lección. Esperamos que esta lección haya sido útil en mejorar su presentación en su clase de escuela dominical. Le animamos que siga adelante con las siguientes lecciones. Recuerde que el futuro de nuestras iglesias depende de su preparación y fidelidad como maestro. Nos vemos en la próxima lección.